Con respecto a la neumonía típica, que es lo que vamos a desarrollar en el siguiente video, los estudios del doctor Vélez y del doctor Montúfar nos demostraron algo muy interesante en Colombia, algo que deberíamos saber, pero que ellos lo lograron mostrar. Los patógenos atípicos existen y en una proporción importante. El hecho de que nosotros no los veamos, no los diagnostiquemos, incluso no los sospechemos, no quiere decir que no existan. Vamos a ver algunos de los criterios con los cuales tenemos que enfrentarnos para poder tener la sospecha clínica. Hay algunas cosas que son importantes, ya que el diagnóstico muchas veces es clínico. Recuerde que cuando la neumonía se acompaña de procesos en la piel, meningitis o vasculitis, crioglobulinemia, siempre es sospechar el micoplasma. La clamidia realmente es más un copatógeno y es importante en el rol de la neumonía atípica zoonótica. La legionela es una enfermedad severa que puede consolidar, quitarnos el mito de que las neumonías atípicas no consolidan, yo no sé de dónde sale eso. Y esta legionela se acompaña además de unas alteraciones hidroelectrolíticas que serán importantes tener en cuenta cuando evaluemos pacientes críticamente enfermos. El tratamiento son los macrólidos y se deben acompañar de otro tipo de terapias porque generalmente uno no puede identificar inicialmente cuál es el germen responsable de la neumonía. Realmente la neumonía atípica es un nombre mal dicho porque los gérmenes atípicos típicamente producen unos síntomas. El micoplasma produce más tos, la legionela una enfermedad severa, la clamidia un copatógeno y tiene algunas características que son propias y que nos deben hacer sospechar a los clínicos de eso. Es un tema que debemos revisar, es un tema que debemos tratar, es un tema que debemos manejar. Los macrólidos son la diferencia en el tratamiento, lo mismo que las tetraciclinas y como última opción tal vez las quinolonas. Estos tratamientos se deben dar en una forma responsable, teniendo en cuenta la farmacocinética, no la promoción médica. Aquí no vale tener en cuenta nada distinto a los estudios clínicos que han demostrado la eficacia de los antibióticos en estas circunstancias. Y no es porque un antibiótico sea bueno para la neumonía o bueno para las infecciones o porque me han dicho. Para eso tenemos que leer. Yo los invito a que en el siguiente video repasemos algunos puntos claves del tema. Sin embargo, quiero que dejen sus comentarios, que dejen sus opiniones, que nos escriban para poder seguir conversando sobre el tema y poderlo desarrollar en un futuro y poder establecer una conversación más fluida sobre la neumonía, que es un germen que nos apasiona a todos. Hola, en el día de hoy vamos a hablar de la neumonía atípica. ¿Por qué queremos ponerle este nombre? ¿Es un buen término? Siempre hemos hablado de una neumonía atípica y se ha caracterizado por 3 microorganismos, pero como vamos a ver más adelante corresponde a muchos más microorganismos y vamos a intentar definirla lo mejor posible para dar un mejor entendimiento a esta patología. Como historia, digamos que el término de neumonía atípica viene siendo generado desde 1940 aproximadamente. Su primer título fue como síndrome de neumonía atípica primaria, en el cual se definía como aquella neumonía que no contemplaba las características de una neumonía por Streptococcus pneumoniae. Posteriormente fue agregándose a que eran más hallazgos radiológicos que clínicos y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial se vino presentando pues los hallazgos de los distintos microorganismos que podrían ser los causantes de esta patología. Ya con el tiempo nos fuimos dando cuenta que de atípica esta patología no era, digamos que el término que mejor se debía utilizar, ya que se presentaba prevalentemente y sus microorganismos no eran inusuales, sino que no se tenían los métodos diagnósticos para llegar a este mismo. Ya hasta los años 1980 se logró identificar el último, que fue la legionela, como uno de los patógenos frecuentes en este tipo de enfermedad. Y se dio por entender que no corresponde a una neumonía atípica completamente, sino una neumonía por unos gérmenes que no se habían identificado previamente. Como pueden ver en esta tablita, son muchos los microorganismos que se encuentran dentro del término neumonía atípica, donde está el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, la Legionella pneumófila, y asimismo estaba lo que es el Pneumocystis carini y todas las neumonías virales dentro de este término, por lo cual actualmente lo que se acuña como neumonía atípica deberíamos llamarlo es neumonía bacteriana atípica, lo cual va a corresponder a 3 agentes etiológicos para nuestra geografía, que va a ser
el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidófila pneumoniae y la Legionella pneumófila. Para este momento existe una asociación donde pues, busca la prevalencia de neumonía adquirida en la comunidad, para la cual tenemos un gran número de pacientes ya dentro de esta asociación, donde vemos que lo más prevalente pues, es en la zona del sureste asiático, donde más se presenta la neumonía por este tipo de gérmenes. El Mycoplasma pneumoniae se presenta aproximadamente en un 10 o un 20% de la población adulta, pero también corresponde a un gran porcentaje, aproximadamente entre un 30 y un 40% de la población pediátrica, donde van a haber un poco más de manifestaciones a nivel dermatológicas, que es lo más frecuente en este grupo etiológico. Ya con respecto a la legionela, corresponde más o menos entre un 5 y un 5% de las enfermedades neumónicas en el paciente adulto y aproximadamente entre un 20 y un 90% de las neumonías asociadas a el cuidado de la salud. Con respecto a la epidemiología en Colombia, no hay muchos estudios donde se busque este tipo de microorganismos. Existen solo 3 estudios de los cuales los refieren, en el cual digamos que en el Valle de Aburrá, Antioquia, se ha encontrado una prevalencia de entre el 10 al 15% aproximadamente. De resto, no tenemos otra epidemiología para poder referirnos a estos microorganismos, ya que no se sospechan y no se buscan en nuestro contexto. La neumonía atípica versus la típica, digamos que es un contexto difícil. Lo único que nos va a llevar a sospecharla va a ser la progresión un poco más larvada de la enfermedad, aunque habrán ciertos contextos en los cuales esto puede variar, por ejemplo en el caso de una neumonía por legionela. Vamos a encontrar a veces muchos hallazgos radiológicos con una clínica que no va a ser digamos que la que se espera para una placa que está tan alterada, pero el hecho de que no encontremos ninguna alteración a la imagenología no nos descarta en ningún momento la enfermedad. En la neumonía atípica hay una clasificación que se utiliza frecuentemente, que es la neumonía típica zoonótica y la no zoonótica. Para nuestra población latinoamericana, digamos que la zoonótica no es muy frecuente, no hay datos reportados de esto, sino se encuentra la zoonótica, en la cual vamos a hablar de lo que es el Mycoplasma pneumoniae, la clamidófila y la legionela. Con respecto pues a las no zoonóticas, digamos que su proceso de diseminación a nivel del alvéolo va a ser dependiente de ingresar, o es un patógeno, digámoslo así, intracelular. La Mycoplasma pneumoniae se va a ir específicamente a las células epiteliales del alvéolo y con eso va a empezar a producir una fisión binaria y va a empezar a replicarse. Con respecto a la legionela, lo que va a hacer es aprovecharse del complemento C3 para opsonizarse y dentro del macrófago va a empezar a evitar la unión del fago-lisosoma para allí replicarse hasta lograr eliminar este huésped que va a tener intermediario y con eso llegar al alvéolo y generar su infección. Con respecto a la clamidófila, lo que va a hacer es generar los cuerpos elementales, que lo que van a hacer es irse acumulando poco a poco dentro del macrófago hasta lograr, digamos, que generar un estallido celular de esta célula y con eso llegar al alvéolo e infectarlo. La neumonía por Mycoplasma pneumoniae pues se va a asociar en muchos contextos a una infección larvada aproximadamente entre 2 a 3 semanas aproximadamente, que la característica va a ser una tos, la tos que va a ser inicialmente va a ser una tos seca, que puede irse acompañada de una tos con expectoración y hialina y que va a perdurar entre el tiempo que ya les había mencionado. Con respecto pues a las infecciones agudas respiratorias por también se va a ver asociado a meningitis, faringitis, laringitis y digamos que nos puede ir enfocando mucho el diagnóstico el hecho que el paciente presente unas infecciones respiratorias altas previo a presentar un cuadro neumónico. Sus síntomas van a depender del órgano que comprometa. Como puede comprometer, pues digamos que su principal acción va a ser las vías respiratorias, también puede comprometer la piel, donde puede generar un eritema multiforme, puede comprometer el sistema nervioso central, donde ya va a presentar una meningitis aséptica, incluso puede llegar a comprometer el músculo cardíaco e incluso generar también intracardíacamente trombos. Eso digamos que es dentro de las particularidades o síntomas extrapulmonares que puede presentar este patógeno.
Aquí pues les muestro unas imágenes de un paciente pediátrico con eritema multiforme mayor secundario a un micoplasma. Con respecto a la radiología, puede ir desde la consolidación usual que solemos conocer hasta el simple hecho de comprometer solo la trama bronquial y generar lo que pues podemos ver un patrón de tipo bronconeumónico. Ya aquí pues para traerles esta imagen en la cual las serologías solo van a ser positivas más o menos cuando ya estemos entre unos 3 o unas 4 semanas posterior a haber empezado la enfermedad, por lo cual el diagnóstico serológico es bastante complicado y no es el que más nos va a dar el patrón diagnóstico de esta enfermedad. Asimismo, las crioaglutininas que en algún momento se habían pensado como un patrón importante como diagnóstico no se presentan sino en el 75% de las personas y también se van a presentar más o menos entre la segunda y la tercera semana después del inicio de la enfermedad. Y como pueden ver ahí hay un patrón de la tos donde la tos más frecuente se va a presentar en los primeros días de la enfermedad, después la tos va a ser una tos larvada pero que va a persistir o va a perdurar durante mucho tiempo, incluso más de 3 semanas. Como les decía, los métodos diagnósticos, pues lo ideal sería el cultivo, pero es un cultivo que se demora muchísimo tiempo su resultado. También tenemos pues las pruebas de biología molecular, donde las cuales no hay una que esté estandarizada y que se utilice en un laboratorio de frecuencia. Solo la tenemos disponible para casos de epidemiología, por lo cual pues no la podemos utilizar como un método diagnóstico frecuente. Ya pasando pues a otro microorganismo como es la Chlamydia pneumoniae, pues este microorganismo se va a caracterizar porque lo más frecuente es que no produzca laringitis y faringitis como si lo producía el micoplasma. Se va a producir más o menos en un grupo etario que se encuentra entre los 18 y los 40 años de edad, con su pico aproximado entre los 30 años de edad. Con respecto pues a su identificación, pues no es sencillo, digamos que distinguirlo del Mycoplasma pneumoniae no es fácil, como ven se puede manifestar muy similar y digamos que lo que nos va a ayudar bastante va a ser la radiología y actualmente con la implementación de la tomografía axial computarizada pues hemos logrado ver un poco más de imágenes más frecuentes que no podíamos evidenciar en la radiología simple. Como ven, pues digamos que el síntoma más frecuente va a ser la fiebre y la tos. De resto son síntomas muy inespecíficos y que pueden simular un simple episodio gripal viral. Con respecto a la radiología, desde la implementación del TAC, como les venía mencionando, podemos ver patrones bronconeumónicos más frecuentes, incluso podemos llegar a ver patrones en vidrio esmerilado, lo que antes pensábamos que correspondía a otro tipo de microorganismos, es muy frecuente en este tipo de patologías. Lo que más va a comprometer va a ser los lóbulos inferiores y por lo general va a ser de tipo bilateral más que unilateral. Aquí les traigo unas imágenes en las cuales vemos un patrón de vidrio esmerilado y asimismo podemos ver algo de árbol en gemación en los lóbulos inferiores, en el cual pues en algún punto de la vida podríamos haber considerado que correspondía a otro tipo de microorganismo y lo que nos han mostrado los aislamientos y las pruebas de biología molecular es que también es un patrón muy frecuente en la clamidófila. Como métodos diagnósticos, lo mismo las serologías van a ser demasiado tardías o su resultado va a ser demasiado tardío que no nos va a permitir pues llegar a un diagnóstico tan rápido. Las pruebas de biología molecular, aunque en este tipo de patógeno son mucho más conocidas, tampoco se tiene un laboratorio estandarizado para tomarlas de rutina y que se vuelvan un método diagnóstico frecuente. Ya pasando a la legionela, es un microorganismo que se encuentra ubicuo sobre todo en zonas donde hay bastante humedad, también asociado pues a la calefacción, a los métodos de aire para generar aire acondicionado y que pues son lo que nos van a generar nos van a generar un riesgo para adquirir este tipo de patógeno. El 50% de las infecciones por Legionella pneumófila van a ser por el serogrupo 1, aunque existen más de 17 serotipos que pueden infectar al ser humano. El hecho de que lo más frecuente sea el serogrupo 1 nos ha dejado como método diagnóstico pues el antígeno en orina. El problema es que solo nos va a medir este serogrupo. Con respecto a las características clínicas de este patógeno, es un patógeno que va a presentarse inicialmente como un episodio gastrointestinal y posteriormente se va a diseminar a la parte pulmonar
y asociando a unos trastornos hidroelectrolíticos. Dentro de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuente va a ser la hipofosfatemia, es lo más frecuente, y asociado en algún contexto a un síndrome inadecuado de producción de hormona antidiurética, por lo cual vamos a tener también una hiponatremia, que podría ser signos indirectos para hacernos sospechar en un paciente con neumonía que pudiera estar cursando con una neumonía por Legionella pneumophila. También hay reportes o alguna literatura que nos refiere que evidenciar probablemente unas anomalías cardíacas y principalmente la bradicardia relativa, que lo que quiere decir la definición de bradicardia relativa es que aumenta la temperatura, pero no asimismo aumenta la frecuencia cardíaca. Aquí les traigo pues unos patrones, digamos que si se sale de este límite que se encuentran ahí de la temperatura, vamos a sospechar que el paciente está cursando con una bradicardia relativa y el patógeno inicial en el cual deberíamos sospechar pues es la Legionella pneumophila. Se han hecho ciertos scores para intentar llegar lo más pronto posible al diagnóstico de la Legionella, pero digamos que no son muy conocidos, sino no se utilizan con frecuencia por lo dispendiosas que pueden ser este tipo de score, pero en algunos contextos donde el diagnóstico no sea sencillo podríamos utilizarlos para irnos enfocando un poco más hacia su diagnóstico. ¿Cómo llegar al diagnóstico etiológico? Pues lo principal sería el cultivo, pero los cultivos no tienen una sensibilidad adecuada, más o menos entre el 20 y el 50%, pues vamos a tener resultados positivos. El antígeno urinario, pues que nos ha generado una sensibilidad de un 70 a un 100%, como les dije, tiene una limitación que solo nos mide el serogrupo 1. Entonces se nos van a quedar los otros 16 serogrupos que pueden infectar al ser humano y no necesariamente nos van a descartar completamente la enfermedad. Ya las serologías y las pruebas de biología molecular en este patógeno sí no existe, digamos que un estándar para esto, y sus serologías pueden demorarse más o menos entre 4 a 6 semanas en hacerse positivas y nos pueden retrasar demasiado el diagnóstico. Aquí digamos que pues un punto que nos ha llamado mucho la atención desde la parte de infectología, que es el uso de la procalcitonina, para distinguir digamos que de infecciones virales o bacterianas. Podemos darnos cuenta que en el contexto de la neumonía por gérmenes atípicos, la procalcitonina pues va a tener un valor ligeramente positivo entre una Legionella y una Chlamydophila pneumoniae, que puede estar en un valor entre 0,25 y 0,5, en el cual pues hacernos un descarte completo de infección bacteriana versus una infección bacteriana típica o viral puede ser bastante dispendioso y bastante complicado por medio de esta prueba. Bueno, con respecto al tratamiento, el pilar va a ser los macrólidos. El que más estudio tiene es la claritromicina a las dosis usuales que debe utilizarse y no se ha generado en nuestro país mayor resistencia a aunque ya se ha encontrado alguna resistencia por parte del Mycoplasma pneumoniae en China. Otras alternativas que tenemos pues son las tetraciclinas y las quinolonas, pero deben reservarse, ya que pues podemos generar resistencia a este tipo de antibióticos. Digamos que eso sería todo lo que queríamos comentarles con respecto a la neumonía típica. Espero que todo les haya quedado muy claro. Esperamos sus dudas, sus inquietudes con respecto al tema, propuestas de temas que quieran que comentemos dentro de InfectoWeb. Síganos en nuestras redes sociales y para mayor información la página web de www.infectoweb.com.